Estaba leyendo un pequeño artículo publicado por Femi Adeley en la página web de lausanne.org que habla sobre el Evangelio de la Prosperidad. El título de esta noticia, de este titular, es el siguiente: El Evangelio de la Prosperidad, una crítica sobre cómo se utiliza la Biblia. Dice así sus primeras estrofas, sus primeros párrafos: el Evangelio de la Prosperidad, también conocido como el Evangelio de la Sanidad y Prosperidad o Pídalo y Recíbalo, es un enfoque teológico que sostiene que los creyentes tienen derecho a disfrutar de salud física, bienestar económico y éxito en la vida mediante la fe y el cumplimiento de ciertos principios como diezmar y sembrar semillas de fe. Aunque sus raíces se encuentran en los movimientos pentecostales y carismáticos, este evangelio se ha extendido a varias denominaciones y tradiciones, influyendo especialmente en contextos marcados por la pobreza. En su forma más simple, el mensaje de este evangelio se reduce a la idea de que la prosperidad material y la salud física son indicios de la aprobación divina. Se ha popularizado particularmente en los Estados Unidos y también en América Latina, donde se lo identifica como una adaptación religiosa del sueño americano, adoptando valores materialistas bajo un barniz espiritual. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los promotores de este falso evangelio de la prosperidad? El auge del evangelio de la prosperidad, o doctrina de la prosperidad, o teología de la prosperidad, está vinculado a televangelistas estadounidenses que lo llevaron a los hogares a través de programas de televisión. Ese movimiento ha sido criticado por su materialismo, representado como una idolatría moderna que esclaviza tanto a sus líderes como a sus seguidores. Varios líderes religiosos, como Jim Bakker, han reconocido las fallas éticas y espirituales de sus ministerios, admitiendo que se convirtieron en empresas gigantescas más enfocadas en el dinero y en el poder que en el mensaje de Jesucristo. Stephen Eyre identifica este movimiento como una manifestación del dragón del materialismo. Eso reduce la vida espiritual y hace que uno se enfoque en la búsqueda de los bienes materiales. Los defensores de este evangelio de la prosperidad utilizan pasajes bíblicos para justificar sus enseñanzas, a menudo sacándolos de contexto. Por ejemplo, interpretan Juan capítulo 10, verso 10, que habla de la vida en abundancia, como una promesa de riquezas terrenales, cuando el término griego zoe se refiere a una vida espiritual plena y no a posesiones materiales. Asimismo, promueven principios como la semilla de la fe y la medida desbordante como fórmulas para traer la bendición divina, distorsionando el propósito original de dar como un acto de adoración. El evangelio de la prosperidad es una evasión de la realidad. Este falso evangelio de la prosperidad niega las dificultades de la vida, promoviendo una visión utópica en la que los creyentes no deben experimentar sufrimiento. Y eso conduce a una negación poco saludable de la realidad, donde incluso admitir un problema físico se considera falta de fe. Ese enfoque contradice la experiencia universal del sufrimiento humano y las enseñanzas bíblicas que lo reconocen como parte de un crecimiento espiritual. Este evangelio enseña que el dar es una inversión, esperando un retorno material de parte de Dios, lo que pervierte el propósito bíblico del diezmo y las ofrendas. La fe y el compromiso con Dios se convierten en transacciones comerciales donde los creyentes buscan controlar a Dios a través de sus acciones, y estas son motivaciones erróneas para el dar. En lugar de presentarlo como el Salvador que vino a redimir a la humanidad de sus pecados, el Evangelio de la Prosperidad
retrata a Jesús como un modelo de riqueza material. La vida de Jesús, marcada por la humildad y la dependencia de los recursos de otros, desmiente esa narrativa. Jesús advirtió contra el amor al dinero y el peligro de las riquezas como un ídolo que compite con la lealtad a Dios. El ejemplo, el joven rico. Quería seguir a Jesús. Jesús quería que fuera uno de sus discípulos. Jesús le dijo, ven y sígueme. Pero este joven rico amaba más el dinero, las posesiones, que el seguir a Jesús. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Evangelio de la Prosperidad ignora el papel del sufrimiento en la vida cristiana, a pesar de que la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron tribulaciones. Y ese enfoque reduce la confianza en el poder, en la soberanía de Dios, y crea una expectativa irreal de la vida cristiana. Muchos líderes de este movimiento viven en opulencia extrema, en contraste con las enseñanzas bíblicas sobre la humildad y la mayordomía. Los que predican este evangelio son al final los que más se enriquecen. Qué curioso, ¿verdad? Los que comparten este evangelio de la prosperidad se hacen más ricos, pero a los que le comparten el mensaje se hacen pobres. Este movimiento contradice el ejemplo de los primeros apóstoles, quienes se caracterizaban por su sacrificio personal, su integridad financiera. Todas las cosas las tenían en común. Te invito a que leas Hechos capítulo 20, verso 33 en adelante. Este movimiento, esta doctrina de la prosperidad, afirma defender a los pobres, pero luego no lo hace. Este evangelio explota a los más vulnerables, les promete recompensas materiales que rara vez se cumplen. En lugar de empoderar a los pobres con herramientas prácticas para mejorar sus condiciones, fomenta una dependencia emocional y económica de los líderes religiosos. La palabra de Dios reconoce que Dios puede bendecir materialmente a su pueblo, pero también advierte sobre los peligros de la riqueza. El problema no es el dinero. El problema es amar al dinero. El amor al dinero. El amor a las posesiones. En Deuteronomio capítulo 8, verso 16, Dios enfatiza que las riquezas son un don suyo y no se deben atribuir al esfuerzo humano. Es decir, que el enfoque debe estar en la fidelidad a Dios, no en la acumulación de bienes. Jesús fue claro al decir que la vida no depende de la abundancia de posesiones y que las riquezas pueden ser un obstáculo para la vida espiritual. Pablo también instó a los creyentes a contentarse en todas las circunstancias y a buscar tesoros eternos en lugar de los temporales. Es decir, que este evangelio de la prosperidad presenta una visión desequilibrada, manipuladora de la fe cristiana. Prioriza el bienestar material por encima de las cosas espirituales, por encima de la comunión con Dios, por encima del crecimiento espiritual. Su mensaje es simplista, atractivo, ignora que tú y yo pasemos por pruebas, es decir, las complejidades de la vida, las enseñanzas bíblicas sobre el sufrimiento, la mayordomía, la verdadera riqueza espiritual. El énfasis que hace el Evangelio de la Prosperidad es en las riquezas terrenales y distorsiona el mensaje del Evangelio. Desvía a los creyentes de la misión principal de seguir a Cristo, los desvía a seguir el dinero, el ser rico, las posesiones. Ese es el engaño de esta doctrina, de este falso evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Jesús enseñó que la vida del creyente no debe girar en torno a las posesiones. En Lucas capítulo 12, verso 15 dijo, «Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes». En la parábola del joven rico, como te mencionaba, Mateo capítulo 19, verso 16, Jesús desafía a este hombre a vender todo lo que tenía y a seguirle.
Y eso demuestra que las riquezas pueden convertirse en un obstáculo para nuestra relación con Dios si no las usamos con sabiduría. Jesús nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo capítulo 6, verso 33. Y esta doctrina lo que hace es buscar primeramente las posesiones materiales, el dinero, el amor a las posesiones que a Dios. Deja en un segundo lugar el reino de Dios y su justicia. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos en la tierra, sino en nuestra relación con Dios, en las recompensas eternas. Mira lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 6, verso 19. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones se meten a robar. Más bien acumulen tesoros en el cielo. Ese enfoque es el que cambia nuestra perspectiva. La doctrina de la prosperidad hace que te obsesiones por las riquezas terrenales y deja en un segundo lugar las riquezas espirituales. La doctrina de la prosperidad ignora que la vida cristiana incluye sufrimientos y pruebas. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o constancia. Pablo también enfrentó sufrimiento, pero encontró contentamiento en Jesús, tanto en la abundancia como en la escasez. Sé vivir cuando tengo abundancia y cuando estoy en escasez. Y eso demuestra que la verdadera prosperidad no depende de las circunstancias materiales, sino de nuestra relación con Dios. En pocas palabras, la doctrina de la prosperidad tergiversa el mensaje del Evangelio, porque hace que te centres en el materialismo y no te centres en Dios. La verdadera prosperidad bíblica es tener una relación con Dios, vivir conforme a su voluntad y ser un canal de bendición para otros. Dios no te llama a buscar tesoros aquí en la tierra. Dios te llama a buscar tesoros eternos. Y Dios nos invita a que dependamos de su provisión diaria con gratitud. Por eso hay que desmentir esta falsa doctrina de la prosperidad. Hazte esta pregunta: ¿estás buscando la prosperidad material o la prosperidad del alma? ¿Estás buscando o estás usando las bendiciones de Dios para glorificarle a Él y servir a otros o para enriquecerte a ti mismo? La mayor riqueza está en Cristo, porque Él nos lo da todo, nos da lo que necesitamos para vivir en abundancia espiritual. Que el Señor nos ayude a valorar más nuestra relación con Él que las riquezas terrenales. Que seamos buenos administradores de lo que nos da Dios. Y que nos quitemos de la mente que nuestro objetivo es tener posesiones terrenales. Hacernos tesoros en los cielos es lo importante. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura.